planeta la Tierra. Entonces, el tema de la presentación hoy, que espero que sea más interesante, si tuviera 40 minutos hablaría de los dos, es engañando a los bots maliciosos. En esta sala he estado en varias presentaciones y he visto cómo se hablaba del combate a los delincuentes y ahora el conflicto geopolítico. Hay ocasiones que no podemos llamar ni a la policía ni al ejército porque son básicamente ataques que vienen desde ordenadores que intentan perjudicar a la empresa. Entonces, una pequeña presentación, yo en Fastly estoy 7 años y he trabajado con varias empresas de la región del sur de Europa y también de Medio Oriente, empresas de media, canales de televisión, periódicos, e-commerce, empresas de turismo, agencias gubernamentales para acelerar y proteger sus webs. Y la agenda de hoy va a ser muy técnica para lo que se puede hablar en los 20 minutos. Pero ya había imaginado que después de comer estarías cansado, ¿no? Entonces, no voy a entrar tanto en los detalles técnicos, sino mostrar los resultados a través de demos. Entonces, obviamente aquí hablo de una solución que es una solución de Fastly, pero voy a intentar siempre mencionar los protocolos involucrados, las tecnologías involucradas, porque al final esto también se puede utilizar en muchos sistemas, no tiene que ser el de Fastly propiamente dicho. Entonces espero que sea una charla inspiradora, ¿vale? Vamos a ver un caso de un cliente real con el tema de la protección, pero luego vamos a pasar a las demos para lo que es el control de cuentas, ¿no? Toda web que tenga un registro de usuarios es susceptible de que alguien le robe los datos de esos usuarios, ¿vale? Con muchos objetivos al hacerlo. Entonces, vamos a pasar a la información. Entonces, todo eso lo que hacemos está en lo que llamamos el Edge Cloud. El Edge Cloud es la frontera con el usuario final. Cuando navegas a un sitio web, te conectas a los servidores que no son exactamente el de la empresa en sí, sino los servidores del Edge, los servidores de una CDN, una Content Delivery Network, que va a acelerar esas aplicaciones y va también protegerlas. Y a lo que vamos para la parte de control de bots, es importante tener algunas características, ¿vale? Varios componentes que componen la solución. El primero son los bots verificados. Los atacantes saben que es muy importante para vosotros el Googlebot. ¿Sí? Queréis aparecer en los resultados de Google. Y por eso, una de las cosas que ellos hacen es, yo soy un atacante, pero me declaro como un bot de Google. Y así no me van a bloquear. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer es verificar. No, ese que dice que es Google, negativo, no viene de la red de Google. Este otro sí, ese otro es auténtico. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener, cuando hablamos de los bots malos, es importante tener muy claro también los bots buenos. El segundo componente son las huellas dactilares, el fingerprinting, que es básicamente una característica de cómo se declara un navegador. Por ejemplo, el Opera, el Chrome, el Safari, todos esos navegadores se conectan para conseguir el candado verde de forma diferente. ¿Vale? Todos obtienen el candado, pero se presentan de manera diferente y es posible identificar una característica común entre las versiones de navegadores, pero también de los atacantes. Y también la parte de desafíos, que los desafíos pueden ser simplemente, eso es un navegador, es capaz de ejecutar JavaScript, puede ser tan básico como eso, o una validación de la humanidad de quien se conecta a través de un CAPTCHA, ¿no? Eres humano, sabes leer, ¿no? y meter el código. ¿Vale? Entonces, vamos a ver aquí.
hay una serie de características que se pueden utilizar para proteger contra los ataques a una API, ¿vale? Típicamente las APIs son donde se hacen las autenticaciones de usuarios, ¿vale? Y no vamos a entrar en todos los detalles, pero queda aquí en la presentación para que podáis verlo por un tema de tiempo. Y quería hablar de un ejemplo de las huellas dactilares o las fingerprints digitales de JetBlue. JetBlue es una compañía aérea estadounidense, nuestro cliente, y nos contó en un evento ahí en Estados Unidos, que os traigo aquí también esa información, porque es muy interesante, porque presenta muchos detalles, que ellos tuvieron una campaña de ventas y obviamente ahí entran los atacantes intentando, no sabemos muy bien qué es lo que quieren, ¿vale? Porque nadie habla con ellos, pero una cosa es cierta, cuando hacen sus ataques, reducen la disponibilidad de un portal para los usuarios legítimos, ¿no? Es como si yo llamara a un restaurante y hiciera un montón de reservas y ocupara todas las mesas y ya no va nadie. Entonces, en el mundo físico, esa sería la equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a verificar en un periodo de venta, que es el low fare search, que es cuando buscan los billetes más baratos, y durante la campaña también hubo un incremento de tráfico. Ese incremento de tráfico después paró, hubo una pausa y volvió a empezar allí, ¿vale? Entonces, claro, obviamente eso es muy importante poder parar ese tráfico malicioso, principalmente porque estaban viendo que era responsable por 20%, más de 20% del tráfico total. Y que llegaron al final que, mira, hemos analizado y vimos que ese tráfico corresponde a una huella digital, un fingerprint. Pues lo activamos, sí, vamos a bloquearlo, y es lo que hicieron. Y entonces lo que vieron fue eso, de que lo activaron y estuvieron mirando para ver si usuarios legítimos se irían a bloquear, y la conclusión final es que no tuvieron ningún problema, ¿vale? Entonces, ese es la típica investigación que se hace, ¿no? De que vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí queda un poco más claro. Quizás cuando vuelvo aquí, mira, tengo que empezar a mirar IPs, tengo que empezar a mirar países, y al final llegué al fingerprint. Y aquí otro tema, que son como, empiezo a ver un pico de respuestas malas, ¿no? Como no son éxitos, son no encontradas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empiezo a buscar IPs, empiezo a buscar países y encuentro un fingerprint. Entonces, ¿qué significa el fingerprint? Que no importa desde cuántas IPs se hace la petición, no tengo que bloquear IP a IP, solo puedo bloquear el fingerprint. Y el tráfico se normalizó tras ese bloqueo, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de la eficacia de ese tipo de solución. Obviamente, si el atacante es sofisticado o quiere dar más pasos para sofisticarse, esto puede no funcionar todo el tiempo, ¿vale? Entonces depende del deseo que tenga el atacante de atacaros. Y aquí entramos a la parte de account takeover, que es la parte donde se utilizan los portales web para filtrar datos, porque muchos usuarios suelen utilizar la misma contraseña en múltiples cuentas. Vale, yo tengo muchas tiendas online y utilizo la misma contraseña que mi correo electrónico. Vale, eso es muy común. Aquí el primer consejo, como si le hacéis eso, no lo hagáis. Vale. Entonces, ¿qué tipo de ataques? Uno es de fuerza bruta, como vamos a tratar a probar varias combinaciones. La otra es, yo busco datos filtrados de otro ataque e intento utilizar en otra cuenta. Y también la parte de phishing malware, que
es un poco de ingeniería social. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de una demo de un account takeover, donde, si el vídeo funciona, perfecto. Entonces, eso es muy interesante, porque si veis la velocidad con que se hacen las pruebas, yo tengo aquí un montón de credenciales, emails y contraseñas, y veo que algunas funcionan, otras no. Vale, ese es un portal de demo que lo que hace es, más o menos, mitad de las veces contesta que sí y mitad no. ¿Vale? Entonces, ese script está hecho en Python. Y cuando miramos el panel, vamos a ver aquí qué ha pasado. A ver si empieza. Sí, se está moviendo. Entonces, tengo aquí los bots verificados que pasan por mi site. Yo veo una actividad de bots, veo aquí un pico de intentos de login, de autenticación, de fallos, éxitos, etc. Entonces, claro, eso que la herramienta generó se ve reflejado aquí. Entonces, yo puedo empezar a investigar, puedo empezar a meter soluciones. Y una de ellas es lo que había comentado antes, es poner un challenge. Entonces, lanzo el challenge, verifico el token y si es inválido, lo bloqueo. ¿Vale? Entonces, si lanzo otra vez ese script de Python, aquí está un poco... Vale, parece que se ha estabilizado. Aquí vemos que están todos con error. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que se ha bloqueado. Ahora, claro, voy a volver aquí un segundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? O el atacante desiste o puede cambiar su herramienta, ¿vale? Que es, de nuevo, depende del interés que tenga en atacaros. Va a invertir más o menos, ¿vale? Y si cambiamos el script, si ves ahí en la primera línea, en lugar de ato.python es JScript, ese es un script en Puppeteer. Puppeteer lo que hace es simular un Chrome. Y entonces yo puedo navegar por la web y probar todas las credenciales. ¿Vale? Entonces estoy otra vez, he saltado el challenge, porque el challenge siempre va a dar positivo si yo soy un navegador, porque soy capaz de ejecutar JavaScript. Y podéis pensar, pues eso no ha funcionado. Es verdad, el atacante puede sacar otra herramienta, pero mira la velocidad. Como un atacante que quizás era capaz de hacer con una única máquina 1000 peticiones por segundo, si tiene que pasar a un Chrome, solo puede ejecutar, yo qué sé, 100 por segundo. ¿Vale? Entonces estás transfiriendo el coste del ataque al atacante. Pero todavía es un problema. Entonces, lo que podemos hacer es, vale, has saltado la prueba de JavaScript, ahora te lanza una prueba de si eres un ser humano o no, un captcha de toda la vida. Y va a decir, pues hay sistemas que son capaces de leer un captcha y meter aquí y salió todo bien. El resultado, es verdad, sí que los hay, pero el atacante tiene que invertir más y su capacidad de ataques por segundo se va a ver muy reducida. ¿Vale? Entonces, es un juego de gato y ratón. Pero todos estos casos tienen un problema, y aquí está la regla, ¿no?, que hace ese tipo de cosas, ese tipo de solución, que es, voy a contestar con un error. ¿Cuál es el problema? Es que el atacante sabe que hay un error, sabe que les estás bloqueando. ¿Vale? Entonces, lo ideal para evitar que él busque una nueva solución es que no pueda saber que eso ocurre. Entonces, ahí entra la parte de engañar a los bots, que es poner una regla de rate limiting donde veo que hay actividad de intentar obtener contraseñas. Por ejemplo, aquí, 20 en un minuto, tomo una acción por 5 minutos, que es contestar con una página falsa.
igual a la que los usuarios utilizan, pero los atacantes, si hacen más intentos que lo normal, que un usuario normal haría, entonces empieza a hacer peticiones a una página falsa. Que si volvemos al script de Puppeteer con JavaScript, a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? No sé por qué no está muy estable. Pero aquí lo que vemos es, en el vídeo, como al principio, porque tenemos un rate limiting, al principio pasa lo que pasaba antes, como 50% de las veces daba que sí, daba que no. Y él podía ver, este usuario sí que tiene una cuenta en esa cafetería digital, ¿no? Pero después todos fallan. Todos fallan, pero no da error. Simplemente que el login no es válido. Entonces, durante mucho tiempo, el atacante va a pensar que, en realidad, él solo tiene un listado malo, como, ineficaz, de usuarios y contraseñas. ¿Vale? Y si miramos las analíticas, a ver si... Vale, ya se mueve. Entonces, lo que tenemos que ver al final es eso, como la actividad de bots sí que tuvo un pico al principio, pero después se normaliza porque ya todas esas peticiones ya no van al portal que atiende a los usuarios reales. ¿Vale? Y aquí termino. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Pasa por aquí. Sí. No, quédate aquí con nosotros. Vale. Ya que has hecho el esfuerzo de prepararla y de venir hasta aquí para estar, no te puedes ir tan rápido. Es un placer. Nada. Bueno, nos ha encantado que se puedan engañar a los bots. Nosotros somos un medio de comunicación y ya hablaremos después. Por favor, aquí estaremos. Nos has convencido. Simplemente, estáis viendo vosotros en vuestra empresa, que creo que veréis muchos tipos de organizaciones que están siendo atacadas. ¿Se utiliza más la ingeniería social en este tipo de ataques o directamente, como decías tú, son más, bueno, a lo que pille? La ingeniería social sí que es una etapa anterior que ocurre muchísimo. Cuando llegan a Fastly, como ya es cuando ya empiezan a atacar, intentar utilizar la información de la ingeniería social, ¿no? De que comparte la contraseña, intenta acceder a ese portal que te va a robar la contraseña. O sea, han sido investigados, los tienen dentro, les han estado siguiendo y entonces les atacan. Entonces, cogen un listado de usuarios de contraseña que he capturado durante los últimos 6 meses y empiezan a atacar uno de nuestros clientes. Y con la solución de Fastly se podría aplicar ese tipo de protección. Me da la impresión, por lo que has comentado, que a lo mejor es equivocada, que por lo que has contado, el tipo de empresas que normalmente os contratan suelen ser grandes empresas todavía, y sin embargo veo que esto es fundamental también para la pyme y para la mediana empresa. Sin duda. Pero efectivamente son grandes empresas las que todavía están teniendo acceso a esto. Son las que sufren más. Sí, que tienen más responsabilidad también de no permitirse ser atacadas, porque eso va a causar un problema. Imagínate que llegas un día en una tienda online y no puedes acceder a tu cuenta porque alguien te ha robado la contraseña o ha hecho un pedido en tu nombre o lo que sea. Sí, pero que al final una mediana empresa que a lo mejor que parece que es algo como menos importante puede cerrar por este tipo de cosas. Sí. Sí. Pues nada, y demandas del cliente, ¿no? Que va a decir, pero no fue culpa mía, él está, y sabe cómo ese tipo de cosas. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias por tu esfuerzo de estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para él y continuamos. Gracias, Fernando. Hasta luego.